Buenas noches. En esta oportunidad el grupo 2 se hace presente como parte de la actividad 6, cómo enseñar y evaluar a través del método ABP y el método de casos. Los integrantes del grupo 2 son Nancy Maribel Cuibama Ceballos, Nancy Mónica García Bedoya, Cecilia Pérez Santibáñez e Irma Sánchez Santiago. De acuerdo a las preguntas formuladas en el tema del grupo 2, vamos a iniciar con la secuencia didáctica del método ABP. El método ABP y el método de casos tienen sus secuencias didácticas o los pasos que establecen para cada uno de ellos. En el caso del método la ABP, el aprendizaje basado en problemas, se han determinado 5 pasos. Hay 4 aportes científicos, sin embargo, cada uno considera 7, 8 o 9 pasos, ¿no? respectivamente, pero concluyendo que son 5 pasos importantes en esta metodología. En primer lugar, la presentación del problema, en el cual se hace una lectura del problema, el planteamiento y el análisis del mismo. A partir de esto se hace la generación de hipótesis, en las cuales los alumnos dan las explicaciones tentativas a los problemas o las posibles soluciones. El tercer paso es definir los objetivos y recursos, determinando la temática a consultar. A partir de esta definición de objetivos viene un autoestudio individual, que es la lectura e investigación individual preparatoria de la plenaria final. Cada alumno va preparando las posibles soluciones al problema presentado. Luego viene, como paso final, evaluar el nuevo conocimiento a la solución del problema, es decir, la discusión final y descarte de hipótesis presentadas en su momento, evaluar el desempeño del proceso mismo y resumir la experiencia alcanzada al tratar el problema. Estos son los pasos o la secuencia didáctica de ABP. Seguidamente vamos a ver la secuencia didáctica del método de casos. El método de casos también considera 5 pasos importantes o 5 fases dentro del desarrollo de esta metodología. En primer lugar, un trabajo individual. A partir de la presentación del caso, los estudiantes analizan el caso, plantean alternativas de solución o describen el caso presentado. Este trabajo individual va a dar lugar a una segunda etapa, que es el trabajo en pequeños grupos, ¿no? En los cuales los estudiantes intercambian conocimientos o experiencias de cada uno y comparten información para fortalecer el caso. Asimismo, el tercer paso es el trabajo en gran grupo, es decir, lo trabajado por cada miembro del grupo a nivel individual se aporta al trabajo en un grupo para solucionar el caso presentado. Nuevamente se vuelve un trabajo individual o de pequeños grupos, en el cual ya se hace un informe final sobre el proceso de la resolución del caso y las conclusiones a las que se llega dentro de estos pequeños grupos, para al final también, tal como la ABP, evaluar todo el proceso. Es decir, la evaluación del método caso implica el grado de preparación del caso, no evaluar eso, evaluar la solidez en la argumentación, la capacidad para defender las posiciones, la coherencia en la expresión oral, el aporte individual, etc. El rol del alumno y del docente en el ABP. El docente cumple un rol importante, pero el rol más importante es guiar y motivar a los estudiantes para trabajar y alcanzar los objetivos. Para esto cumple un rol que es tutor, en los cuales ayuda a identificar, reflexionar y desarrollar el conocimiento. Asimismo, no es el protagonista del aprendizaje, más bien el rol lo da a los estudiantes, ¿no? El rol protagonista. Es decir, es el guía y orientador de todo el trabajo en el ABP. Sin embargo, los alumnos cumplen un rol de asumir responsabilidades dentro del trabajo ABP, tener una actitud receptiva hacia el intercambio de ideas con los compañeros. Su rol también es disponer de las estrategias necesarias para planificar, controlar y evaluar los pasos que lleva a cabo en este aprendizaje. En el método de casos, el rol lo podemos definir del docente en los 3 momentos: antes, durante y después. Antes se puede enfatizar que el docente debe elaborar bien el caso, ¿no? Para eso su rol es elaborar el caso, determinar los problemas, analizar las causas y posibles consecuencias de los casos presentados. Durante el método de casos, el docente debe conceder la palabra a los estudiantes, hacer que todos participen, evitar exponer sus propias opiniones, sino de las de los alumnos. También hacer buenas preguntas para resolver el caso. Y después es sintetizar lo que se ha hecho en el trabajo de grupo, reforzar las buenas intervenciones y promover la reflexión de los aprendizajes logrados. El alumno también cumple un rol tanto antes, durante y después. Entonces, antes debe entender bien y asimilar el caso, ¿no? Asimismo, tener conocimiento sobre el tema a trabajar, ¿no? Si no tiene conocimientos, información sobre el tema, le va a ser más difícil resolver el caso.
también de formular preguntas relevantes para la solución del caso. Durante el método en sí, el alumno debe participar mediante la expresión de sus opiniones, juicios y posibles soluciones, escuchar atenta y abiertamente a las opiniones de los demás, y después llegar a un consenso global, saber escuchar al resto del grupo y reflexionar sobre los aprendizajes logrados. El perfil del docente y del estudiante en el método de casos. El docente debe tener ciertas condiciones o características que permitan que este método de casos llegue a un buen término. Por ejemplo, poseer dominio del método de casos. Si no conoce la estructura, organización, secuencia del método, le va a ser más complicado lograr los objetivos planteados. Asimismo, debe estar capacitado para mantener el ritmo de la discusión, ¿no? Siempre como un mediador adecuado. Asimismo, debe estar capacitado en estrategias que permitan el adecuado uso del tiempo y la comprensión. De igual manera, el estudiante tiene un perfil dentro del método de casos, cual es poseer un sentido crítico reflexivo e identificar su trabajo dentro del equipo, es responsable de su propio trabajo. El perfil tanto del docente y el estudiante en el ABP. El docente debe estar capacitado para aplicar el método del ABP, al igual que el método de casos, ¿no? Si no está preparado, no puede tener de repente llegar a los objetivos definidos. Poseer habilidades, aptitudes, conocimientos que estimulan con esta metodología el de trabajo. Capacitado para integrar las conclusiones del trabajo de los estudiantes. Y el estudiante debe ser analítico, con capacidad de interpretación, entusiasta en el trabajo en equipo, capacidad crítica para el autoaprendizaje y capacidad para valorar la información recogida y aplicarla en cada caso. Para concluir, tenemos los criterios para diseñar los grupos ABP. Los alumnos que trabajan en pequeños grupos, en el ABP mayormente se considera que debe ser entre 5 a 8 estudiantes. ¿Por qué? Porque los alumnos pueden gestionar más eficazmente los conflictos que puedan surgir en el trabajo. Asimismo, este número de alumnos implica que todos deben tener la responsabilidad en la consecución de los objetivos. Mientras más grande es el grupo, más difícil que todos se responsabilicen. Y por último, un criterio básico es que la motivación por llevar a cabo la tarea sea elevada en los pequeños grupos, porque si son más grandes se pierde también esta motivación, ¿no? En cambio, en el método de casos, los criterios para diseñar los grupos se pueden dividir en 4 aspectos, ¿no? Se puede trabajar con grupos idénticos, en los cuales cada grupo trabaja con la misma metodología, pero al final hay una puesta en común o debate del caso tratado. Se puede trabajar a través de intervalos de síntesis, se puede trabajar en talleres complementarios donde se discuten los temas por grupos pequeños y al final se llega a un consenso. Y también con la técnica de Phillips 6-6. Se forman grupos de 6 personas que discuten el tema en 6 minutos y al final presentan sus conclusiones al resto de los grupos. El tiempo para resolver el caso o problema, en este caso el ABP, depende del problema planteado. Pueden ser problemas no muy amplios que lo pueden resolver en 1 hora a 2 horas dentro de una sesión de aprendizaje. Pero si el problema tiene mayor alcance, este puede durar más tiempo e incluso hasta puede llegar hasta el desarrollo total de una asignatura. El método de casos, sin embargo, mayormente se desarrolla en sesiones también de 1 hora y media a 2 horas. En algunos casos puede ampliarse más dependiendo del caso a resolver. Y para terminar, las diferencias significativas entre el ABP y el método de casos. En cuanto al caso, en el método de casos, mayormente el caso es real. En cambio, en el ABP se puede plantear problemas reales o ficticios. La secuencia, como ya se dijo, siempre en ambos metodologías comienza con un trabajo individual, luego para terminar en un trabajo de gran grupo. El problema o el caso, en el método de casos tienen varias soluciones, ¿no? Los grupos lo pueden plantear soluciones de acuerdo a la información que manejan. También en el ABP pueden tener varias soluciones al problema. En cuanto a la información, generalmente en el método de casos se presenta toda la información para que los estudiantes resuelvan el caso o ya están informados de los conocimientos para solucionar el caso. En cambio, en el aprendizaje basado en problemas, los alumnos tienen que investigar todo sobre la temática para poder dar solución al problema planteado. El profesor en ambos casos es guía, orientador y sobre todo tutor en estos trabajos. La interacción con el estudiante. Siempre el trabajo en ambos casos es trabajo en equipo. El lugar de trabajo, mayormente en el método de casos, se soluciona dentro de las aulas y en las horas lectivas. En el ABP, sin embargo, mayormente el trabajo es fuera de aula porque implica un trabajo de investigación. Las sesiones que dura cada uno puede, por ejemplo, en el método de casos, mayormente es de una sesión o pueden ser en algunos casos varias. Pero en el ABP requiere varias sesiones de trabajo, tanto de tutoría como de avance en el trabajo
la solución del problema planteado. Esto es el aporte que hace el equipo 2 para la actividad 6. Muchas gracias.